Gloria a Dios. Bueno ha sido el Señor con nosotros, porque ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Quiero leer el verso 23 y el verso 30. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Estaré predicando bajo el tema Cruzando el torrente de Cedrón. Aleluya. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos. Y la subió ¿cómo? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. La palabra de Dios ya ha sido bendecida. Gloria al Señor. Cruzando el torrente de Cedrón. Todos hemos escuchado el monte Los Olivos, ¿sí o no? Los evangelios lo mencionan varias veces, describiendo muchos eventos que ocurrieron en el monte Los Olivos. Pero para llegar al monte Los Olivos hay que cruzar el torrente de Cedrón. Y le voy a explicar qué es el torrente de Cedrón, pero le pido que me ponga atención, por favor. El Cedrón significa, es un valle dividido por dos montes. El monte Moriah y el monte Los Olivos. Todos sabemos que en el monte Moriah es donde se construyó Jerusalén. Es decir que Cedrón es el que divide Jerusalén y el monte Los Olivos. Cuando hablamos del término Cedrón, esto significa aguas oscuras, aguas turbias. También se le puede llamar negro, triste. Cedrón es un valle en el cual cuando hay lluvias hay agua, pero cuando no hay lluvias es un valle seco, árido, en el cual se dice que los reyes Asa, Ezequías, Josías, que fueron reyes de Judá, ellos destruyeron los ídolos de la idolatría de Israel y los quemaron ahí en el torrente de Cedrón. También nos habla la palabra de Dios en las crónicas que cuando los sacerdotes limpiaron el templo de Jerusalén, el lugar de adoración, porque se habían corrompido con idolatría, dice que ellos limpian la casa de Jehová y sacan toda la inmundicia de la casa y es llevada al torrente de Cedrón. Gloria al nombre del Señor. Es decir que en el torrente de Cedrón hay inmundicia, hay contaminación. Alabado sea el nombre del Señor.
También este torrente de Cedrón se utilizó como sepultura. Y podemos ver que a la orilla de las paredes, o es decir, de ese barranco que está ahí, habían tumbas, haciendo así este lugar un lugar inmundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, torrente de Cedrón es un símbolo de separación. Es un símbolo de inmundicia. Es un símbolo donde hay contaminación, hay pecado, hay inmundicia. Y esto me llevaba a mí a pensar que antes de subir al monte Los Olivos, había que cruzar el torrente de Cedrón. Y yo este día le voy a hablar de dos personajes. Le voy a hablar del rey David, que leímos en esta lectura, que este hombre cruzó el torrente de Cedrón y lo cruzó llorando, con una angustia tremenda. Y también otro hombre que es el Salvador de nuestras vidas, tuvo que cruzar ese torrente de Cedrón para llegar allá al monte de los Olivos. Gloria al nombre del Señor. Así que para subir al monte de los Olivos, David tuvo que cruzar. Usted leyó el verso 23. David tuvo que cruzar el valle del dolor, el valle de lágrimas. David tuvo que cruzar el valle del quebranto. David tuvo que cruzar el valle de la vergüenza, porque dice que él iba subiendo e iba llorando. Y era tanta la vergüenza que él sentía, que dice que su cabeza iba cubierta y que también iba caminando descalzo. Era tan grande el problema que David estaba pasando en este momento, ya que su hijo Absalón quería quitarle el trono del reinado. Y esa, hermanos, es una historia en la cual que David iba subiendo y mientras huía de su hijo Absalón, iba cruzando el valle de la vergüenza. ¿Sabe por qué le había pasado esto a David? Por el pecado, por haber infringido la ley de Dios. Porque el pecado, eso es lo que trae al ser humano. Le trae vergüenza, le trae, hermano, todo dolor, todo sufrimiento. Y David estaba pasando ese valle de sombra, estaba cruzando el torrente de Cedrón con toda una vergüenza encima. Yo meditaba cuando yo estudiaba esta palabra, que David, a través de las amenazas de su hijo, ¿quién era David? David era un rey de 1000 batallas. David era un rey que había matado gigantes. David era un hombre el cual, hermanos, era un hombre fiero de batalla, un hombre sanguinario. Pero aquí lo vemos huyendo de su propio hijo. ¿Sabe por qué huía David? Porque no quería hacerle daño a su propio hijo. No era que él de cobarde, sino que él estaba pagando el precio del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. David no quería hacerle daño, sale huyendo, pero mientras huía, hermanos, porque no ha de haber cosa más terrible que uno de su propia casa sea quien le haga la vida imposible. Aleluya, sí, gloria a Dios. Y es aquí que este hombre sale en llanto. Imagínense, hermano, ver nacer un hijo, verlo crecer, ayudarle a pronunciar las primeras palabras, encaminarlo para que fuera un príncipe de palacio. Pero que cuando ya creció, este hombre se vuelve contra su padre.
Pero eso es la consecuencia de los malos actos. Los malos actos tienen consecuencias graves. Y es aquí que este hombre, con toda vergüenza, aunque ahí vemos que dice la palabra que leímos, que habían personas que se mantenían fieles a David. Había un pueblo, había una gente con él que también cruzaron el torrente de Cedrón y que estaban con David. Había gente con él. Y esto lo vemos acá, que mientras habían algunas personas, otros lo traicionaron. David tenía consejeros. David tenía hombres que le daban consejo. Pero ellos le traicionaron a David. Y aquí vemos que el rey David, sintiéndose traicionado, su hijo se había sublevado contra él. Esto era demasiado para David. Imagínense. Ahora vemos a David arrastrando los pies y iba descalzo, en señal de humillación. Iba caminando, aparentemente este hombre parecía derrotado, sin poder levantar la cabeza, porque eso es lo que hace el pecado con el hombre. Cuando el hombre peca, la misma culpa del pecado no lo puede hacer levantar la cabeza delante de su familia. ¿Qué podía enseñarle él a sus hijos? Lo mismo puede pasar con nosotros que somos padres. Si andamos haciendo cosas que no debemos y el pecado en su debido momento se va a descubrir, ¿con qué cara usted podrá aconsejar un hijo? ¿Cómo usted podrá levantar la cabeza en su hogar? Le va a pasar la de David. Va a tener que agachar la cabeza, va a tener que cubrirse, va a tener que pasar llorando, caminar descalzo, porque ¿cómo levantará la cabeza? ¿Qué ejemplo? Y aquí vemos que el único que puede sanar las heridas del hombre es Dios. El único que le puede dar fuerzas al ser humano es Dios. Él es el único. Pero como le dije, ya hablé de David, ahora voy a hablar del personaje más importante, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. El que nos amó y se entregó a sí mismo por mí y por usted. La Biblia cuenta la historia que algunos 1000 años después, Jesús cruzó el torrente de Cedrón. Y esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 18, verso 1 y 2, dice: salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces, Judas conocía ese lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí a sus discípulos. Mire, hermano, qué tremendo son estas historias. Cuando leemos la Biblia, siempre pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos una escena que es la única vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se menciona el torrente de Cedrón. ¿Será coincidencia? Yo creo que no lo es. Jesús cruzó el torrente oscuro. Jesús cruzó ese lugar de aguas turbias. Jesús cruzó ese lugar que es el valle de dolor, el valle de tristeza, el valle de angustia. Vemos a Jesús dirigirse al huerto llamado Getsemaní. Oh, alabado sea el nombre del Señor.
Esa experiencia de David nos ilustra a nosotros la historia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él tuvo que cruzar el torrente de Cedrón sin necesidad de hacerlo. Y ahí es donde yo quiero llegar, que Jesús en cierta ocasión estaba orando. Y la Biblia relata que Jesús le dice a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús presentía la muerte que le esperaba el siguiente día. Pero a pesar de ello, Jesús, conociendo todo eso, tuvo que cruzar el valle de Cedrón. El valle en el cual Jesús experimentó el odio de su propio pueblo. Experimentó también el desprecio de los suyos. Jesús cruzó ese desierto, ese valle, experimentando el rechazo de sus propios hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Su propia gente lo rechazó. Y qué triste habrá sentido el Señor en ese momento. Sus enemigos eran los de su propia casa. Así como David, los enemigos que se levantaron fueron los de su propia casa. Y aquí vemos a Jesús cruzando el valle de Cedrón, sabiendo que la sentencia de muerte le esperaba. La Biblia, hermano, nos habla que estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Jesús, hermano, durante el ministerio había cruzado muchas veces ese valle y ya lo leímos en la palabra. Sus discípulos lo habían acompañado muchas veces. Había subido con ellos al monte, pero esta vez era diferente. Esta vez iba a ser la última vez que Jesús iba a cruzar el valle o el torrente de Cedrón. Solo meditemos qué habrá habido en la mente de Jesús cuando empezó a caminar sobre aquel valle, porque se convertía en un torrente cuando habían lluvias, pero cuando no había agua, eso era un valle seco. Y Jesús comienza a caminar ahí. ¿Qué habrá pasado en la mente de Jesús? La Biblia dice: angustiado él y afligido. Dice que no abrió su boca. Él guardaba ese dolor. Dice que él, hermano, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Él yendo cruzando ese valle de Cedrón, el valle que tipifica el pecado del ser humano. Eso es lo que tipifica el torrente de Cedrón, donde se tira toda la inmundicia, toda la contaminación, todo aquello impuro lo tiraban ahí. Jesús tuvo que pasar con sus pies santos cruzando ese lugar, embarrándose del pecado de la humanidad. Cruzando el valle de Cedrón, sabía que tenía que hacerlo, que había una necesidad, porque a lo lejos nos vio a nosotros que estábamos perdidos, sin esperanza. Oh, gloria al nombre del Señor. Y esto a mí me lleva a pensar en la lectura que hemos leído en esta mañana, la referencia figurativa que nos da los textos bíblicos a lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, ese valle de dolor.
¿Usted cree que David cuando cruzó el valle de Cedrón ya iba pensando, iba llorando? ¿Cómo iría Jesús? Sabía lo que le esperaba. Y esta etapa de la vida del rey David, el rey de Israel, es un momento trascendental en su vida. David era un hombre común y corriente, era el rey, pero era un hombre como usted y yo, que tenía concupiscencia pecaminosa. Pero Jesús es el Rey Santo. El que no conoció pecado, dice, se hizo pecado por nosotros. Juan lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. David cruzó el torrente de Cedrón, pero en circunstancias diferentes. David sabía que tenía que pagar por el pecado, pero Jesús no debía nada. Él tomó nuestro pecado y comenzó a caminar en aquellos lugares inmundos. Hermanos, sus pies santos, caminando sobre la inmundicia. Por eso dice que por nosotros Él se hizo pecado. Por amor al ser humano. Por nosotros se hizo pecado. Y usted ve que David iba llorando, iba sufriendo, iba con dolor. Pero ahora imaginemos a Jesús. ¿Se acuerda cuando él le dice a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque esta copa es amarga? Pero sabe, Padre, le dice que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Porque yo he venido, dijo él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Grande era el dolor del maestro. Grande era el sufrimiento de Jesús, que aún ir antes de la cruz, Él comenzó a sufrir. Y dice la Biblia, hermanos, que Él cuando estaba orando, la oración era intensa, con un fervor y un exceso de angustia. Dice que sudó, empezó a sudar el maestro, y que su sudor, dice que eran como gotas de sangre. Sí, hermano, cuán grande fue el sufrimiento y la angustia del maestro. Oh, hermano, con solo pensar el sufrimiento de Jesús por amor a nosotros. Cuán grande amor. Mirad, dice, cuán grande amor nos ha dado el Padre. Cuán grande ha sido el amor de Dios para con nosotros. No escatimar a su propio Hijo. El justo pagando por los injustos. Lucas dice, grandes gotas de sudor como de sangre brotaban. Que dice que fue necesario que un ángel viniera a reconfortarle. Cuán grande era la agonía de Jesús. Y esto es, hermano, lo que yo meditaba cuando yo estudiaba estos versos de el rey David subiendo allá. Y si usted lee conmigo el verso 31 que leímos el 30, cuando él, mire, cuando él sube al monte de los olivos, y dice, y le dieron aviso a David diciendo, Ahitofel, que era uno de los consejeros del rey, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Ahitofel te ha traicionado, David. ¿Qué es lo que le pone a pensar a usted cuando leemos que entre todos ellos había un traidor?
había un traidor ahí. Y la Biblia dice que cuando él estaba ahí en el monte, apareció Judas. Mire, hermano, aparece Judas, el que había traicionado al maestro. ¿Se da cuenta cómo estas historias son bien relativas? Apareció el traidor Judas, el que lo había vendido por unas pocas monedas de plata. ¿No le da a entender esto a usted, que aquí nos está enseñando que el Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que padecer grandes cosas? Sufrió la traición de uno de los de ellos. Uno de los 12 lo traicionó. ¿Cómo cree que David se hubo sentido cuando le dicen que su consejero Ahitofel había conspirado con Absalón? Y entonces dice David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Mire, hermano, se sintió traicionado. Mire, el propio hijo lo estaba siguiendo para quitarle la vida. Y ahora el hombre de confianza, uno de los cercanos, le da la puñalada por la espalda. ¿Cómo cree que se sintió el maestro? Dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a salvar al pueblo de Israel. Él fue enviado a las ovejas de Israel, pero Israel hasta el día de hoy lo rechaza. Pero dice: más a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y dice el libro de Romanos: y si somos hijos, somos coherederos con Cristo. Pero dice también que somos coherederos si padecemos. Si padecemos juntamente con Él. No es que solo vamos a agarrar la herencia. Hay que padecer, hay que sufrir, hay que pasar el valle de lágrimas, el valle del dolor, hay que cruzarlo. Jesús lo cruzó. Solo imagina, hermano, cuán grande era ese dolor que Jesús en su humanidad, un ángel vino a confortarle. ¿Qué le habrá dicho ese ángel? Allá, Jesús le debe haber dicho: allá está Rubén Guzmán. Tienes que ir a la cruz por él. Mira, allá está Oscar Campos. Tienes que ir a la cruz por él. No es tiempo, Jesús. Agarra fuerzas. La oración era tan intensa. Quizás el ángel le decía: mira, allá está Alex Mendoza, que te va a necesitar. Si es necesario, tú has llegado hasta aquí, es necesario que llegues hasta la cruz. Iglesia, yo te digo lo mismo: si hasta aquí hemos llegado, es necesario mantenernos en pie, es necesario seguir luchando, aunque pase el valle de lágrimas. Es necesario que entre medio de luchas y pruebas, dice, es necesario llegar. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Hasta aquí no hemos ganado nada. Así es, gloria a Dios. El que se muere ya se graduó. Amén, aleluya. Pero el que está vivo, el que está muerto, está más vivo que nosotros. El que muere en Cristo. El que se muere en Cristo está más vivo que nosotros, hermano. Porque Él coronó la carrera. Y nosotros vamos, hermano, prosiguiendo al blanco perfecto. Olvidando, dijo Pablo, lo que queda atrás y prosigo hacia adelante.
Hermano, ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Gloria al nombre del Señor. Una vez que cruzó el valle de Cedrón, no había marcha atrás para Jesús. Vea. Cruzando ese valle, el torrente de Cedrón, no había marcha atrás. Y es ahí donde aparece todo lo que nosotros sabemos. Porque todo lo que el Señor hace cruzando el valle de Cedrón, sube al monte Los Olivos, que ya después en los tiempos de Jesús, antes no, cuando en los tiempos de David no le llamaban el Getsemaní, en los tiempos de Jesús ya se llamaba el Getsemaní, donde prensaban el olivo. Y Jesús, tipificando el olivo, fue prensado. Y ahí es donde, hermanos, toda esa prensa fue molido. La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz dice que fue sobre él. Y que por su llaga, dice, nosotros hemos sido curados. Gloria al nombre del Señor. Dice el Salmo 117, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Hablando de Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros éramos los que íbamos a pagar, pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesús bebió de esa copa, hermano, ese cáliz. Pero al final levantó su cabeza. Cuán grande fue el sufrimiento del Señor para darnos salvación, para darnos vida eterna a nosotros. Grande fue su sufrimiento. Gloria al nombre del Señor. Le voy a leer el texto cuando Judas lo traiciona. Dice que estaba hablando Jesús con sus discípulos cuando llegó Judas. Y dice que llegó acompañado con un grupo numeroso de gente. E iban con palos e iban con espadas. Y Jesús les dice, pero ¿cuánto tiempo yo he estado entre vosotros y ahora vienen aquí como que soy un criminal o algo así? Pero era que se tenía que cumplir la palabra del Señor. Ahí el libro de Marcos dice que iban sumos sacerdotes, iban escribas, iban ancianos del pueblo de Israel. Mira, hermano, su mismo pueblo, así como David, su misma familia, su misma sangre. Y a veces eso pasa en las familias también. A veces le dicen a alguien que se hace evangélico, ya no sos parte de nuestra familia. Pero si tenemos una familia grande en el Señor, y tenemos un solo Padre que es nuestro Dios, es el Padre de todos, y Él tiene, mire, muchos hijos. Gloria al nombre del Señor. Cruzando el torrente de Cedrón, David lo cruzó y subió el monte Los Olivos llorando. Jesús también, desgarrando su alma por dentro, sabiendo que era la última noche, porque iba a ir a la cruz del Calvario. Pero ese acto de ir a la cruz del Calvario, es por ese acto que el día de hoy estamos aquí nosotros. Estamos vivitos y coleando. Estamos con vida eterna nosotros. Por ese acto en la cruz del Calvario que Él fue, lo crucificaron y murió. Pero la Biblia dice que también resucitó. Y Él es la preeminencia de los muertos. Es el primogénito de los muertos. Él está vivo. Él está vivo, iglesia. Póngase de pie.
Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gloria al que vive, aleluya. Te damos gracias, Padre, porque lo que tú hiciste, Señor, fue algo grandioso para nosotros. Lo que significa, Señor, ese acto. Oh, Señor, gracias por cruzar ese torrente de Cedrón. Por subir ese monte de los olivos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque a ti te plació, Señor, hacer eso. Por amor a mi vida, por amor a mi alma. Y mi alma vive agradecida contigo, Señor. Porque lo que tú hiciste, Padre, fue para darme vida eterna. Vida eterna, vida eterna, Señor. Hago una invitación en esta mañana. Aquel que quiera aceptar a Cristo. Aquel que quiera venir a los pies del Señor. Padre, te damos la gloria en esta mañana. Porque sabemos que tu dolor fue grande. Ese sufrimiento fue grande, Señor. Yo sé que rodaste lágrimas, Señor. Y que aún hasta tu sudor fueron como gotas de sangre. Grande fue el estrés, Señor, que tú sufriste por amor a nosotros. No hay como agradecer lo que ha hecho el Señor por nosotros. Amado Dios, oramos por mi hermano, Señor, que ha pasado al frente. En el nombre de Jesús, Padre, bendiga su vida. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Y demoraste